la clase del día de hoy, que no veo a ninguno por ahí. ¿Están por ahí? ¿Están todos muteados, apagados? Estoy sin No cámara. estamos, Sí, profesor. Ya, vale, vale, Cristian. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día va a ser un pequeño resumen de la clase anterior, ya, ahora sí, del mismo ejercicio que ustedes hicieron de tarea, ya, el tiempo mecanizado tanto en fresa, les voy a enseñar también, como había quedado comprometido, del tema de la trigonometría. ¿Se acuerdan que habíamos dicho del seno, coseno, tangente? Ya, hoy día les voy a explicar más que nada, porque usted me había preguntado, no tengo idea de lo que era el seno, no tengo idea de lo que era el coseno, no sé quién fue, o qué es lo que era, qué es lo que es. Entonces le dije que le iba a explicar, pero en ese momento estábamos justo en el tiempo, ¿ya? Entonces hoy día se lo voy a explicar con mayor detalle, así que presten atención porque esta va a ser una clase que le va a servir mucho para matemáticas. Así que para que tomen apunte. Y lo otro, vamos a ver unos temas de disertación que le va a tocar hacer a usted la próxima semana. ¿Ya? Le voy a dar, vamos a hacer los grupos, vamos a hacer grupos de dos, ¿ya? Como somos 10 o 11 que los que son, así que grupos de a dos, para ir viendo los grupos. Entonces, ahora mismo, ustedes se van a anotar, yo lo voy a anotar acá, esto lo voy a publicar en el aula, quién va a ser el grupo 1 con quién, 2 personas, grupo 2, 2 personas, y después vamos a ver qué tema le va a corresponder a cada grupo. Esto van a ser próxima semana. Próxima semana esto de disertar por un PowerPoint, ustedes ponen fotos, videos, lo que ustedes estimen conveniente sobre el tema que van a tener que investigar. ¿Ya? Acá lo que voy a evaluar fuertemente es el tiempo. ¿Ya? El tiempo entre 8 y 10 minutos. Si hablan menos de 8 minutos, se descuenta puntaje. Si se pasan de los 10 minutos, se descuenta puntaje. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque muchas veces le va a tocar a ustedes presentarse cuando vayan a entrevistas de trabajo y le va a dar un tiempo acotado. Y ustedes de repente se ponen a hablar de la vida, empiezan ahí, o de repente no hablan muy poco y le empieza a jugar en contra. Entonces quiero que sepan manejar el tema del tiempo cuando uno les corresponde hablar. Entonces, mínimo 8, máximo 10. ¿Sí? Entonces, vamos a definir los Profe, grupos. ¿los grupos lo hace usted o lo hacemos nosotros? Ustedes lo hacen. Ahora lo vamos a escribir de inmediato y esto va a quedar plasmado en el aula. Y van a quedar definidos ahora los grupos. Entonces, el grupo 1, ¿quién quiere ser el grupo 1? Y me dan los nombres. Van a ir escribiendo acá de inmediato. Don Déjenos pensar, Cristian, profe, déjenos pensar. Don Cristian, ¿con quién? Grupo 1, ¿ya ven? Oye, ¿el Vicente entró o no entró? No No lo está. sé. A ver, veamos. Participantes. Estaba buscando su Oye, dupla. Si no ha entrado, no importa, porque esto va a ser ya, el grupo con el que van a trabajar entre ustedes durante toda la semana para hacer la presentación y exponer próxima semana. ¿Ya? ya me pongo con el Vicente. Si Ya. no le ¿Eh? gusta, tenía que haber entrado a clase nomás, pues, era. Cristian Cano. Vicente, ¿cuánto? Alvarado. Alvarado. Ok. Grupo 2. ¿Quién va con el grupo 2? Yo, profe, ¿Quién es yo? Reinaldo Cortés con Jason Órdenes. Cortés. Con Jason Órdenes. ¿Está bien? Jason Órdenes. Sí. Grupo 3. La profe, póngame a mí. Voy solo. ¿Quién? Yo, Daniel Palacio. Daniel Palacio. ¿Con quién? No sé, ¿con usted puedo ser? No, no puede ser conmigo. Por favor. No, no puede ser conmigo. Ah, se lo pedí, por favor. ¿Ya? ¿Con quién? ¿Está muy complicado para hacerlo solo, profe? ¿No? No son temas complejos. No se peleen por mí, cabrón. Ok, así veo. Ya, grupo 4. Después ve si hay alguna persona que quiere ser con el Daniel. Grupo 4. Ya, pues. Profe, Lo dudo. aquí, Erika Espinosa con Diana Ponce.
con Diana Ponce. Diana. Perfecto. Grupo 5, Yo, profe. Fernanda. Sí. Ya. Fernanda. ¿Con? Con Ariel Masco. ¿Han escrito? Sí. Sí. ¿Quién me falta por ahí? ¿Quién me falta? Está la Diana, sí, Jason, Cristian, Daniel Palacio está, Diego Anjari, y me falta Cristóbal González. Diego Anjari está por ahí. Cristóbal Ahí González está por ahí. estoy. ¿Ya? Ahí me puedo poner con el Daniel si quiere. Ok. Anjari. Y me queda Cristóbal González. Falto yo también, profe. ¿Quién? Maylin. ¿Harían los dos San juntos? Cristóbal, po. Maylin. Pimentel, ¿cierto? ¿Y quién me falta? Me falta uno. Víctor González. No, profe, creo que no falta ninguno, si somos 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y están todos acá. A ver, hacemos lista casi. Tengo el Eric, sí, al Cristian también, el Ariel, Jason, Diana están. Meilín, Fernanda, Rinaldo Cortés estaba, Daniel Palacio, Diego Ángel y Cristóbal González. Ahí están todos los que entraron por ahora. ¿Ya? Sí, estamos todos. ¿Ya? Entonces, recuerden su número. ¿Ya? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5 y 6. Entonces, acá están los Te tocó temas. premiar Cristóbal. Ahí están los temas. Entonces, al grupo 1 le va a corresponder tipo de herramienta en taller. ¿Ya? Me interesa fuertemente que hablen de ese grupo, de las limas de que existen, limas matriceras, que es una variedad totalmente diferente a la lima que existe o lo que ustedes pueden conocer, las piedras de esmeril, tipo de piedras de esmeril que existen también, hay diferentes modelos, formas de tipo y para diferentes tipos de materiales. Y si ustedes quieren agregar otro tipo de herramienta, la pueden agregar. ¿Ya? Entonces, por eso le pongo etcétera. Grupo 2, tipo de procesos de roscado, los procedimientos para la fabricación, ¿ya? La forma con la cual se construye o se fabrica una rosca. Esta puede ser manual o en máquina. ¿Ya? Los diferentes tipos de elaboración de un tipo de roscado. El grupo 3 va a hablar sobre el proceso de lapiado, ¿ya? Y es un proceso también que se ocupa mucho en la industria. ¿Ya? Hay procesos de lapiado en forma manual y lapiado en forma en máquinas. ¿Ya? Entonces ahí van a tener que investigar qué es lo que trata este proceso de lapiado, en qué consiste y darlo a conocer. En el grupo 4, tipos de rosca, aplicaciones, uso. Me interesa que hablen de la NPT, la BSP, la rosca cuadrada y otra rosca que ustedes quieran dar a conocer a sus compañeros. En el grupo 5 van a hablar sobre los escariadores y mandrinadores, las características, el uso, la aplicación, qué es lo que es, muestren herramientas, para qué funciona este tipo de escariador y mandrinador, para qué se ocupa. Y el grupo 6 van a hablar sobre los tratamientos térmicos. ¿Ya? Tratamientos térmicos me interesa mucho que hablen sobre el templado, el segmentado, el nitrurado y el revenido. ¿Ya? Aquí en tratamientos térmicos, el material a la cual se puede aplicar tratamiento térmico, hablen de este tema. ¿Ya? Así que ahí están los 6 grupos. Cada tema está abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo les establecí el tema en particular y ustedes lo pueden desarrollar como estimen conveniente. ¿En cuánto tiempo? Entre 8 y 10 minutos. Esa es la limitante que tienen para poder hablar. Entonces, investiguen lo que más se pueda, lo resumen y lo van a exponer a sus compañeros. Obviamente, esto con un PowerPoint. Uno de ustedes tiene que compartir el PowerPoint y lo van a ir conversando, lo van a ir exponiendo. ¿Ya? Sí, esa va a ser la Profe, próxima semana. Dígame. hay un problema que Daniela Zúñiga también está en esta clase, pero está en el médico ahora. ¿Cómo lo hacemos? Un grupo va a quedar con 3.
Y ahí después le decimos a nosotros que se una al que quiera. Exacto, ya, no hay problema. Ya se puede, Sí, profe. se puede unir a un grupo, un grupo ya con 3. Ya. Ya. El- Profe, el- ¿se podría devolver a la parte de los grupos para ya sacarle una foto y mandarse a la Dani para que vea a cuál quiere unirse? Ya, ahí están los grupos. Ya, profe, dame un segundito. ¿Sí, Un por segundito. favor? Que es para sacarle la foto. Sí, sáquenlo. Entonces, Profe, ya estoy saben. listo. ¿Sí? Sí. Ok, ahí cuando nos puede decir, lo escribimos. Y así ya lo dejamos documentado y esto va a estar en el aula, ¿ya? Para que sepan su grupo y sus temas. Como le digo, no son temas complejos, ¿ya? Algo que van a utilizar o van a ocupar comúnmente en la empresa o cuando estemos ya de vuelta, cosas de este estilo. ¿Sí? ¿Alguna duda con los temas que les tocó? ¿Algo que puedan... Si igual tienen dudas durante el... No, si no pasa nada, si no tienen cámara, no pasa nada. ¿Ya? Si, más que nada que puedan hablar, puedan exponer. Si ese día la gran parte que esté obviamente conectado, ¿sí? Así que pueden exponer el tema, ¿no? Un micrófono por último, para que puedan hablar. ¿Sí? Si no tienen cámara, no importa. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. No, profe, hasta ahora estamos bien. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer era este trabajo, que ustedes lo hicieron y yo ya los corregí. ¿Ya? Acá más que nada lo que vamos a hacer, no sé si quedaron con duda con el trabajo, porque yo quiero enfocarme hoy día en el tema del ángulo. ¿Ya? Porque muchos, no sé si lo hicieron realmente el tema del ángulo, algunos los vi que hicieron los cálculos, otros no, apareció el dato de la nada. ¿Ya? ¿Saben cómo calcular eso? Yo al menos lo hice de otra manera porque como usted vio, ve que le mandé una imagen. ¿Sí? Yo hice por el AutoCAD, Sí, era válido. por eso Es respecto a válido, sí, totalmente. Pero me a la interesa que simulación que hoy en hagamos. día, hoy, lo hagamos este triangulito con matemáticas, ¿ya? Porque, como les digo, le va a servir mucho en las próximas pruebas que tengan ustedes de trigonometría, lo van a emplear, y realmente no tienen ni idea, como uno de ustedes que me dijo la semana antes pasada, que no tengo idea de lo que es el seno, no tengo idea de lo que es el coseno. Entonces, hoy día lo que voy a hacer es eso, explicar matemáticamente qué es lo que es el seno, qué es lo que es el coseno, qué es lo que es la tangente. ¿Ya? Vale, profe. Así que voy a compartir la pizarrita. Y vamos a hacer una pequeña clase de trigonometría, ¿ya? Enfocada al ejercicio, básicamente. Vamos a dibujar un círculo. Lo primero que voy a hacer, va a dibujar un círculo. ¿Ok? De este círculo es donde van a hacer la parte trigonométrica, nuestro seno, coseno, tangente. Vamos a dibujar nuestros ejes cartesianos. Vamos a establecer ejes cartesianos. ¿Todos saben lo que es un eje cartesiano? ¿Lo han escuchado hablar? ¿Sí? El XY, El X y Y, ¿sí? Lo más común que nosotros sabemos, X, y después se nos agrega un valor Z, después cuando estemos trabajando ya en forma tridimensional. ¿Ya? Estos ejes tienen letras, ¿cierto? Cuando establecemos estos ejes, tienen letras. Tengo la letra X y la letra Y. ¿Ya? También llamado, ¿alguien sabe cómo se llaman estos ejes? ¿Han escuchado hablar de los ejes de las ordenadas y las abscisas? Sí, profe. ¿Ya? No. Eje ordenada, el eje X y el eje Y. Este va a ser el eje de las abscisas. Eje de las abscisas. Así se llaman también. Como coordenada Y, eje abscisa, o como coordenada X, eje de las ordenadas. Entonces, nosotros cuando establecemos un ángulo desde el origen
hacia algún punto cualquiera, se nos está formando un triángulo rectángulo. ¿Ya? Se nos está formando un triángulo rectángulo. ¿En qué punto? Acá. Si yo tiro una línea hacia abajo, se nos está formando un triángulo rectángulo. Cuando nosotros, y acá imagínense que yo tengo una linterna alumbrando, por ejemplo, voy a alumbrar una linterna de este punto hacia allá. ¿Qué voy a ver hacia el otro lado? Una sombra, ¿cierto? ¿Qué sombra? Voy a ver un punto hacia el otro lado. Y lo mismo, si yo ilumino una linterna desde aquí hacia abajo, voy a ver una sombra proyectando esta línea verde, se va a ver proyectada hacia abajo con una sombra. Esa sombra va a ser esta distancia. ¿Cierto? ¿Logran ver eso? Sí, profesor. ¿Sí? Perfecto. Pero- Sí, profe. Entonces, vamos primero por partes. Si yo alumbro desde arriba hacia abajo, voy a ver una línea sombreada abajo. Buen día, buenas tardes. Esa línea Buenas tardes. sombreada que está abajo va a ser mi coseno. Entonces, la línea de abajo de la proyección de la línea que está de mi coordenada de la hipotenusa, la parte más larga del triángulo, la línea verde, va a ser siempre el coseno. Esta parte se llama coseno. Y si yo ilumino desde el costado, desde este costado, perdón, de ese costado hacia allá, voy a ver esta proyección de la línea. Y ese lado se llama seno. El seno. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es definir que el coseno es la proyección hacia los ejes de las ordenadas. Y el seno es la proyección del eje de las abscisas. Y por definición esto, matemáticamente al seno se le llama, o la función trigonométrica del seno de un cierto ángulo, que siendo a este ángulo ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, A, B, C, alfa, X, lo que ustedes quieran, no sé, va a tener una cierta medida, ese seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa, sabiendo que esta es la hipotenusa, este es mi 90 grados, este cateto, esa longitud de medida que está acá, es el cateto opuesto. ¿Opuesto a quién? Opuesto al ángulo. Y este cateto que está desde aquí hacia el otro lado se llama adyacente. Eso es lo que le había explicado el otro día. Entonces este es el cateto opuesto, y el de acá abajo es el cateto adyacente. Es una medida, es una longitud. Entonces el seno del ángulo, el ángulo era igual al cateto opuesto partido la hipotenusa. O también le llaman cateto opuesto partido del radio, que es exactamente lo mismo. Si ustedes miran el punto del origen al punto de la circunferencia, es el radio. ¿Ya? Es el radio. Pero obviamente al formar un triángulo le llaman H de hipotenusa. ¿Ya? La otra función trigonométrica del coseno del ángulo es igual a cateto adyacente dividido la hipotenusa. De ahí nace el tema de este círculo, nace el tema de las funciones trigonométricas, de seno, coseno, tangente. Entonces, no me acuerdo quién me había dicho la semana pasada que no sabía lo que era el seno, no sabía lo que era el coseno, no me acuerdo quién fue. ¿El Daniel parece?
Sí, profe, creo que fui yo porque todos saben lo que es menos yo. Ya, entonces, lo que estamos haciendo, que el seno o el coseno es una distancia. Es una distancia. ¿Ya? Eso es lo que básicamente y nace de un círculo, ¿ya? De este círculo. Y la última función trigonométrica más común es la tangente. Y la tangente del ángulo es igual a ¿qué? ¿Alguien me puede decir? ¿La tangente del ángulo aquí es igual? ¿Alguien se acuerda? No, profe, no me acuerdo. Al cateto opuesto partido el cateto adyacente. ¿Sí? Eso sería, en estricto rigor, las tres funciones trigonométricas. ¿Me van siguiendo, no? Ahí. Sí, profe, estamos ok. ¿Están por ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? No sé, no sé si están entendiendo. ¿Entendieron esto, lo que le acabo de explicar? Sí, profe. ¿Sí? Ahora con medida igual sería más fácil, pero Ahora sí, vamos con profe, yo. medidas. ¿Ya? Ya, pues. Pero no, Pongámosle no me medidas. preguntan porque estoy. Vamos, lo que me interesa, anoten esto. Porque le vamos a poner medidas y yo voy a borrar esta parte. Y le vamos a poner medidas. Así que escríbanlo. Cuando estén listos me avisan. Ustedes me avisan. Estamos ready, profe, estamos ready. Ok. Entonces yo voy a borrar acá algunas cositas. No, profe, no, yo No, esa no parte estoy no. Hasta ahí listo. voy a borrar. Porque le voy a poner el número ahora. Ah, ya. Ya, solamente hasta ahí voy a borrar. Le voy a dejar acá el torpeo. Esto se lo tienen que aprender. Seno, coseno, tangente. Pero ya con la práctica se van a ir acordando. Entonces acá le voy a poner un cierto ángulo. Le voy a poner 30 grados. Ya, va a ser 30 grados. Ah, sí, mira, el tema que aquí Diana me dice que el día 7 de julio había certamen, sí, pero todo esto se va a mover, porque recuerda que tuvimos una semana menos, ya bueno, van 2 semanas menos ya que tuvimos, tanto del paro como de las vacaciones, así que tenemos que hacer el calendario nuevamente, así que esa fecha del 7 de julio no hay prueba, vamos a hacer la disertación, ya, yo voy a reagendar todo porque me falta un poco de materia antes de la prueba. Ok, así que gracias, Diana. Ya, entonces, vamos a poner un cierto ángulo, voy a poner una cierta medida, voy a, por ejemplo, a decir que el radio de esto va a valer 55 milímetros. Entonces, este es el radio, que aquí la voy a poner radio, que sepan, radio 55. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es encontrar cuánto vale mi coordenada en las ordenadas y cuánto vale la coordenada en la abscisa. O sea, básicamente vamos a medir, vamos a hacer cuánto mide esta distancia. Esa distancia y la distancia que está acá abajo. Esa distancia. Esa y esa.
teniendo solamente estas dos informaciones. Tengo un ángulo y tengo el radio en este caso, que sería igual a la hipotenusa. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? Ninguna. Chicos, ¿dudas? Yo, profe, No, ¿lo puede profesor. repetir? ¿Qué parte? Bueno, sí, profesor. Lo de recién que no entendí bien, porque como estaba mediante estaba copiando. no Ok, caché bien. entonces nosotros acá vamos a establecer dos dimensiones. Este va a tener un ángulo de 30 grados, ¿ya? Con respecto a la eje de la ordenada, vamos a tirar una línea hacia cualquier punto, una dirección de 30 grados. Y vamos a establecer que ese radio vale 55 milímetros. Esas dos cosas sabemos. Y nosotros queremos calcular ahora cuánto vale esta distancia, esa distancia que estoy alumbrando acá, y esta distancia que está hacia el otro lado. Eso es lo que yo quiero Ya, calcular en este momento con estas dos informaciones que tengo, ángulo y la hipotenusa. Que la hipotenusa sería en este caso igual a radio. Vale, profe. Bueno, caché. Entonces vamos a ocupar las funciones trigonométricas que tengo acá al costado, seno, coseno o tangente, una de estas, para calcular la distancia que tengo acá abajo y la distancia que tengo acá arriba. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, como ya tengo esta información, vamos a calcular el que está acá abajo, el eje de las ordenadas. ¿Ya? Vamos a calcular ese. Para calcular ese, como ya sabemos que es el coseno, la parte de abajo es el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen o no? Sí, profe. Sí, Entonces, profesor. digo, el coseno del ángulo, en este caso el coseno de 30 grados, es igual a ¿qué? A mi cateto adyacente, ¿cierto? Que no lo conozco, es lo que voy a calcular, dividido la hipotenusa. ¿Conozco la hipotenusa? Sí, 55. 55. Perfecto. Entonces, ahora esto hay que despejar. ¿Sí? Para despejar, nosotros vamos a pasar primero el 55 que está dividiendo abajo, lo pasamos hacia el otro lado multiplicando. Nos quedaría coseno de 30 grados multiplicado 55, ¿sí? Es igual a mi cateto adyacente. Y ahora sería netamente aplicar calculadora y vamos a saber cuánto vale esa distancia de mi cateto adyacente. ¿Alguien lo puede hacer por ahí? ¿Ronda? Sí, profe, da 47,63. 47,63 unidades. En este caso, digamos que son milímetros. Van a ser 47,63 milímetros. Profe, ¿cómo? Me perdí. Tengo que multiplicar grados por milímetros. Sí, ¿Y cómo hago eso? al aplicar con calculadora científica, tú escribes. Ah, pero yo puse 30 por 55 nomás a la fe. No. Tiene que primero, en calculadora científica, coseno de 30 es igual multiplicado 55. Ya, coseno de 30 por 55. En todo caso, profesor, ya entendí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ahora ya Que soy medio burro, profe, perdón. ¿Ah? Que yo soy medio burro, profe, No, perdón. nadie es burro, así que estamos para eso. Entonces, sabemos que esa distancia de acá abajo vale 47,63 milímetros. Entonces, ahora vamos a conocer cuánto vale la distancia en el eje de la abscisa. Vamos a lo mismo. Entonces, vamos a aplicar la otra función trigonométrica. El seno de un ángulo, que era en este caso los mismos 30 grados, es igual a ¿qué? A mi cateto opuesto, partido dividido los 55 milímetros. Lo mismo, pero ahora con seno. Seno de 30 grados, multiplicado los 55, va a ser igual a mi cateto OP. Opuesto. Cateto opuesto, que ahora que le aplique calculadora, sería igual a ¿cuánto? 27,5. 27,5. Y ahí ya tendríamos nuestra otra longitud. Esto sería 27,5 unidades.
En este caso milímetros, si estuviéramos trabajando en milímetros. Entonces, esa es la forma de... Profe, Dígame. o sea, cuando abajo en el otro del seno 30 colocó el seno y arriba colocó el coseno. Sí, correcto. Ah, ¿Ya? Este profe estaba anotando, me perdí. Tranquilo. ¿En dónde estabas anotando? ¿Dónde quedamos? ¿En seno? No, yo me quedé en el cateto adyacente. En el cateto. Ahí terminé, anoté el 47 y miré para el frente y usted ya había terminado esto. Ya. El cateto adyacente. Adyacente, acá abajo. Sí, me falta el seno, el cateto opuesto, ese es el que no toma atención. Cateto opuesto. Ok. El cateto opuesto del ángulo es, si yo conozco este ángulo, mi cateto opuesto va a ser esta distancia. Ese es mi cateto opuesto. Voy a poner cateto opuesto. ¿Opuesto a quién? Al ángulo. Y el que está acá abajo, tengo el mismo ángulo. Este cateto se llama cateto adyacente, porque está al lado, adyacente al ángulo. Y siempre, como he dicho, frente a los 90 grados va a estar la hipotenusa. Hipotenusa. ¿Ya? Eso es lo que debe identificar en todo triángulo rectángulo, esté como esté. Si yo, por ejemplo, me voy a dibujar otro triángulo rectángulo. Muchas veces pasa esto en las pruebas que lo hacen y hasta ahí llegaron. Voy a hacer que aquí está mi triángulo rectángulo. Lo di vuelta solamente. Yo siempre lo que hago es identificar primero dónde están mis 90 grados. En este caso mis 90 grados están acá. ¿Sí? Imaginemos que acá, este ángulo yo lo conozco. Voy a decir que este vale 45 grados. Esa información tengo. Ya con esa información, ustedes deben identificar los lados del triángulo. Siempre. Frente a los 90 grados tengo la hipotenusa. La hipotenusa. Como manejo o me dieron esta información, yo ya sé que frente al ángulo, ese lado, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de cateto es? Opuesto. Cateto opuesto. Y por ende me queda el otro lado, que sería mi cateto adyacente. Cateto adyacente. Esta parte es la parte fundamental que ustedes deben manejar. Si no manejan los lados de un triángulo, no van a poder establecer quién es el seno, quién es el coseno, quién es la tangente. Con esta información, ustedes ya pueden aplicar cualquiera de estas funciones trigonométricas de acuerdo a los valores que le estén dando. ¿Sí? Anoten eso, anótenlo y vamos a hacer otro ejercicio más. ¿Ya? Y vamos a aplicar, vamos a ocupar la tangente también, ya para que también sepan cómo hacerlo. Y voy a hacer unos 2 o 3 ejercicios más para que logren soltar la mano y puedan, y vamos a hacer después el ejercicio que estaba de tarea, ¿ya? Con trigonometría. Anótenlo y me avisa cuando estén listos. Profe, entonces el seno y el coseno siempre va a tomar el valor del ángulo, ¿cierto? Sí, siempre. Del ángulo Ya. que yo tenga el Sí. de arriba o tenga el de abajo, ese va a ser el seno de ese ángulo con el cateto opuesto o el adyacente de acuerdo a la información que yo tenga en ese momento para establecer cuál es el seno, cuál es el coseno o cuál es la tangente. Como les digo, Ya, profe. vamos a hacer varios ejercicios cambiando las ciertas medidas, ¿ya? Para que sepamos cuándo ocupar uno o cuándo ocupar el otro. ¿Sí? Anótenlo y cuando lo tengan listo me avisan.
Listo, profe. Ok. Entonces, por ejemplo, voy a borrar los 55 milímetros. Ok. Voy a borrar el tema los 27 milímetros. Y voy a sacar esta flecha para que no me compliquen. Y ahora tengo esas dos medidas. Tengo el ángulo. Este ángulo lo voy a sacar. ¿Cuánto, por ejemplo, si les pregunto, cuánto vale este ángulo que está acá arriba? ¿Alguien me puede decir? ¿O cómo es 60. este ángulo? Ah, me 60 pilló. grados. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? 60 grados. 60 grados. ¿Todos saben por qué es 60 grados? No, profesor. O sea, porque tiene que rellenar los 90, ¿no? Porque tengo que 180. completar entre la sumatoria de los tres ángulos interiores, tiene que dar siempre 180. Ah, lo mismo que el 90, ya. Entonces, ya. Sí, sí, sí. La sumatoria de los ángulos interiores siempre en un triángulo va a ser de 180 grados. ¿Sí? Entonces, por eso... Profe, le preguntaron algo en el chat, por si acaso. A ver. ¿Cómo se ponía la multiplicación en la calculadora? Ah, fue lo que le pregunté yo, que cómo se multiplicaba el coseno. Y me dijo Ya, que entonces, era apretando cos, el ángulo, o sen, ángulo, es igual, multiplicado el valor o la distancia. Pero tienen que apretar en calculadora científica, seno, ángulo, o coseno, ángulo. ¿Sí? Ah, profe, y cerrar el paréntesis. Yo no cerré el paréntesis y dejó la Bueno, media. hay algunas calculadoras científicas que abre automáticamente el paréntesis. Si lo abre, Sí, deben po. cerrarlo. Sí. Sí, si no, deja la que le cuento. Ok. Dejémosla ahí. Dejémoslo ahí nomás, me parece. Ya. Entonces, tengamos este ejercicio ahora. Voy a borrar estos 30 grados. Voy a conocer que tengo los 60 grados, la parte superior, y tengo este cateto. ¿Cuál sería, si ustedes ven este triángulo, cómo se llama este cateto ahora? ¿Qué nombre Sí, el tiene? cateto opuesto. A veces El cateto opuesto. opuesto que estamos trabajando con el otro ángulo. Correcto. ¿Cómo, Ya. cómo? Yo tengo, por Ah, ejemplo, sí. Opuesto. manejo ahora esta información. Tengo los 60 grados y tengo la medida de 47,63. Yo voy a calcular ahora cuánto vale la hipotenusa y cuánto vale el lado de la abscisa. ¿Ya? A Y jugar. esta información, entonces, como les dije, lo primero que deben conocer, los lados de un triángulo. Tengo el ángulo de 60 grados y este cateto se llama ahora cateto ¿Opuesto? opuesto, correcto. Y hacia el lado va a ser mi cateto Adyacente. adyacente. Perfecto. Entonces esto A lo ver, voy a borrar para que no se confundan. Ahora cambié el triángulo con la información que tengo. Entonces Entonces, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, ¿no? siempre va a ser el lado más largo y siempre va a estar Ok. de frente al ángulo de 90 grados, siempre. Siempre esto va a ser la hipotenusa. Lo que van a cambiar van a ser los otros, en función del ángulo que yo tenga. Entonces, sabiendo eso, conozco los 60 grados y conozco mi cateto opuesto a ese ángulo. Entonces, vamos a calcular la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica yo podría ocupar para calcular la hipotenusa? Seno y el coseno. El seno y el coseno, ¿no, profe? Uno de ellos tiene que ocupar. ¿Y cuál es más convenible según usted? Vean ustedes qué información manejo. El seno. Tenemos el adyacente, pues entonces mejor el coseno, ¿no? Tengo la adyacente, Es el El opuesto. 46. tengo lo opuesto. 40 Entonces miren acá. Ah, híjole, ¿verdad? Ah, Miren, verdad. tengo el ángulo, lo conozco, ¿cierto? Ahí me faltó el ángulo y me faltó el ángulo. Ya, el ángulo lo tengo. Ok, ya podría ocupar seno, coseno, tangente. Pero tengo la información. ¿Cómo se llama este cateto? El opuesto, ¿verdad? El opuesto. Tengo el opuesto. ¿Cuál necesito calcular? La hipotenusa. ¿Podría ocupar coseno? No, No, no ¿cierto? Porque en este momento no tengo el adyacente, no lo conozco.
Todavía no lo conozco. Entonces no podría ocupar coseno. Entonces, esa es la forma que ustedes deben ir viendo cuál función trigonométrica voy a ocupar. Por eso le digo, la base es establecer los nombres de los catetos. Cuál es el adyacente, cuál es el opuesto y cuál es la hipotenusa. Con esa información van a poder ocupar una de estas. Si no la manejan, van a estar casi al achunte, una, no me dio, la otra, hasta que logren llegar. Entonces, en este caso voy a ocupar el seno. Profe, ¿y ningún ejercicio va a venir sin Ah. alguno de los dos catetos? O sea, siempre va a ser el ángulo más un cateto, nunca va a ser el ángulo solo. Siempre tiene que haber un ángulo, un cateto, sea cateto opuesto, cateto adyacente o la hipotenusa. Debo manejar Por una lado. de estas dos informaciones. Si no tengo ninguna de esas, no podría calcularlo bajo estas funciones trigonométricas. O dos lados para sacar un ángulo. Pero ese- Exactamente. También podría tener los dos lados y podría calcular perfectamente un ángulo. Totalmente, sí. ¿Ya? Entonces, el seno de 60 grados, aquí era igual. Veamos el ejercicio. Aquí era igual, el seno del ángulo. El seno de 60 grados, aquí es igual. a 0,87. El cateto opuesto, que sería mi 47,63 dividido la hipotenusa. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí o no? Sí, pues. Ya, entonces, sigamos. El seno de 60 grados, la hipotenusa está dividiendo, va a pasar por otro lado multiplicando. La hipotenusa es igual, ahora quedó solo el 47,63. Todavía me falta despejar. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a mi 47,63 dividido el seno de 60 grados. La hipotenusa va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es eso? Dio 54,998. Exactamente. ¿Se acuerdan cuánto lo dio en delante? 55 tenía. 55, ¿no ven? Está aproximado, porque acá como yo le puse 47,63, le puse dos decimales. Si le hubiese puesto 3, 4, 5, hubiese aproximado o hubiese llegado exactamente a los 55 milímetros que habíamos calculado en delante. Hasta acá, con este despeje que tuve que hacer, no que tuve que hacer dos despejes, no fue directo como en delante, que pasamos hacia el otro lado multiplicando y llegamos al dato. Acá tuve que hacer un paso más. ¿Quedaron claros con ese paso más que tuvimos que hacer y el por qué? A ver, estoy chequeando, profe. Ya, chequé, Sí, profesor. hay una técnica que tengo yo, lo que le había dicho la otra vez, para recordar la fórmula. No tener que estar. El coco seno se nuestro coco. Ahora te reís, trabalengua. pero calmado cuando llegue a la clase y te acordís. Vaya a acordarte de ti, de tu concepto, de tu maestro. Trabalengua. El seno, coco, seno, coco, seno, coco. Coco seno. Ya, pero traten de aprendérselo. ¿Cuál es su forma mejor para aprendérselo? Apréndanselo bien. Pero el cómo llegar, el cómo despejar, a eso quiero ver si saben cómo despejar esto. Me quedaron con duda del cómo despejé. ¿Lo hice paso a paso? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Anótenlo, Estoy anótenlo. chequeando y sí. Estamos ready. Digieran un poquito, analícenlo. Sí, lo estoy haciendo 3 veces seguidas. Ahí me dicen. Profe, pero entonces usted en el ejercicio anterior lo único que hizo fue redondear la hipotenusa a 55, ¿no? Sí, correcto.
Mm. Sí, ¿Y eso no es ilegal? no, para nada. Porque acá en vez de haber puesto 47,63, ustedes lo hubiesen puesto, o en su calculadora, vuelven acá atrás, vuelven al coseno de 30 grados, que es igual a cateto, este que está acá, si ustedes vuelven a esto, lo hacen nuevamente en la calculadora y le aplican unos 4 o 5 decimales, se van a aproximar más a este valor. A los 54,998 van a llegar a los Bueno. 55 tal vez. Si ustedes le aplican todos los decimales, van a llegar. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Capté la onda. Voy captando más o menos. ¿Están captando? Difícil. Entonces, sigamos con este mismo ejercicio. Voy a borrar acá este seno. Esto que está acá. Lo voy a borrar. Y quiero calcular ahora cuánto vale este lado. Ese lado. Con esta información que tengo. Entonces, lo mismo. Voy a borrar. Eso. Ouch. Ok, ya. Entonces, ¿qué información tengo? Tengo el ángulo, conozco el ángulo. Tengo el cateto, ¿cómo se llama este cateto acá abajo? Opuesto, profe. ¿Ya? Y quiero calcular Un genio. este cateto. ¿Cómo se llama este cateto? Adyacente. Adyacente. Veamos qué función trigonométrica podría ocupar, ustedes véanlo, para poder obtener mi adyacente. El coseno, pues, profesor. Lógico. ¿Seguro? No. Sí. La tangente. Ya. Imagínense, Profe, no me pregunte. ahora no tengo la compré. hipotenusa, ¿cierto? No la conozco. Mm. Tengo esos dos datos. Tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto. Entonces, ¿qué función de acá debiese ocupar? La Ah, tangente. ¿verdad? La ¿Verdad, pues, tangente. profesor? Muy bien. Entonces, Pucha. ¿manejo el ángulo? Sí. ¿Tengo el cateto opuesto? También. El cateto adyacente es mi incógnita. Apliquen ustedes entonces la tangente del ángulo. Profe, Gente, dígame. ¿por qué es tangente y no coseno? No el coseno, ¿por qué? Porque yo no conozco la hipotenusa en este momento. Aunque la calculamos en delante y ya sabemos que es 55, pero imaginemos que no tengo los 55 grados, no conozco la hipotenusa. Pero también se podría hacer de esa forma. Si conocen el valor, sí. En este caso Pero no lo tengo. si lo tenemos, pues, profe. No, pero no lo tenemos. Imagínense que no lo tengo calculado. No conozco que vale 55. Ah, profe. ¿Ya? Me enredó, pues, profe, Ya, me enredó. no, pero servirían los dos casos, pero ahora estaba imaginando que no está. Exactamente. Estoy imaginando que no conozco todavía los 55 grados, o sea, los 55 milímetros de la hipotenusa no la conozco. Entonces tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto. Y quiero calcular el cateto adyacente. Pero, profe, ninguno es más difícil que otro, ¿no? No, ninguno. Solamente es por la información que yo tenga. Nada más que por eso. Entonces voy a hacer el otro. Entonces, la tangente ¿de cuánto? De 60 grados, ¿cierto? ¿Es igual a qué? Usted dícteme. Que uno me vaya dictando. La tangente de 60 grados es igual a qué. Es igual a 47,63 Ya. por el cateto adyacente. Dividido el cateto adyacente, ¿cierto? École, cuá. Es con igual. Entonces, vamos despejando esto. ¿Qué sigue? ¿Cómo despejo? Pasar el cateto adyacente a la tangente, ¿no? Ya, esto es adyacente. Adyacente. Entonces, la tangente de 60 grados multiplicado el cateto adyacente va a ser igual a ¿qué? Al 47,63. Perfecto. Sigamos. ¿Qué más ahora? Ahora, sacar la tangente, ¿no? Acá la tangente acá. Entonces, ¿qué Sí, haría? pues. Cateto adyacente es igual ¿a qué? Al 47,63 dividido el 60. La tangente de 60 grados. Sí. Profe, ¿yo cómo pongo tangente en la multiplicadora? Usted sabe. TG. Aparece como TG. Ahora, Así de simple. ¿sí? TG 60. A ver. Entonces, apliquen 47,63 dividido
Ah, ese tangente que sí, bueno. O una dicen tan, Sí, tan. tan, tan. Tan de 60 es igual. ¿Y cuánto debe dar eso? 49. 27,49. ¿Se acuerdan que habíamos calculado como a 5? Ahí está la aproximación de los ¿Verdad? decimales solamente. ¿Ya? Esa es la forma, entonces hemos comprobado que al aplicar seno, coseno o tangente, estamos llegando a los mismos valores con el cual partimos. ¿Sí? Estamos haciendo la Súper comprobación. fácil, pues, profesor. Fácil, se dan cuenta que no es tan Sí, pues. complejo, no es tan Mm. complejo. Y en las matemáticas, cuando les enseñan, o no sé si ya se lo enseñaron o ya tuvieron prueba de esto, de repente se complican todo. Ya, Es que así usted explica de una forma distinta, pues, profe. bueno, Sí, de verdad, usted explica, no sé, 100.000 veces la tangente mejor que el profe de matemáticas. ese no soy matemático. Imagínese usted, pues. Ya que bueno. Pero Él tampoco. me interesa que le haya quedado claro el concepto. Súper Sí, claro, sí. profe. Ok, ok. Ok, eso me Es que interesa que hayan está quedado claro el fácil. concepto. Como les digo, Es que con las fórmulas hace, pero es que por eso, esas tres fórmulas deben manejarlas. Y lo otro que deben manejar es los nombres de los catetos. ¿Qué información tengo? Y con esa información yo voy a establecer quién es mi cateto opuesto, quién va a ser mi adyacente y cuál va a ser la hipotenusa. Esa es la base de la trigonometría. Si ustedes no manejan eso, van a estar complicados, como les digo. Si la manejan, genial. Es así de sencillo. ¿Ya? Entonces, volvamos al ejercicio que estaba de la semana antepasada. ¿Ya? Y vean ustedes si lo pueden lograr hacer con lo que acabamos de ver. ¿Sí? Voy a volver a la presentación. ¿Ya? Acá tengo el dibujito. Entonces, quiero que ustedes lo dibujen y me digan cuánto vale, perdón, cuánto vale este valor que está acá. Esa distancia, desde aquí acá al otro lado. O sea que aquí se me está formando un triángulo rectángulo. Eso lo logran ver, ¿cierto? Chicos, Sí, profe. ¿sí? Sí, profe. Ya, entonces, con esta información, tengo un cierto ángulo, un cierto cateto, Sí. no sé cuál es, y ustedes quiero que me calculen tanto la hipotenusa como el otro cateto faltante. ¿Ya? Quiero que lo hagan ahora y me digan los valores. ¿Ya? Traten de hacerlo solos, yo no lo voy a hacer. Quiero que ustedes lo hagan y me den los datos. ¿Fácil? no, profe, ya se fue la ola. ¿Ah? No, profe, ya. Profe, entonces, tenemos ¿cuál es el ángulo? Me perdí. 63 grados. 63. ¿Y ¿Sí? cómo yo determino dónde está el cateto opuesto y eso? O Por sea, eso. da igual para el lado que yo ponga el ángulo, ¿cierto? Voy a ir a la pizarra nuevamente. Recuerden estos Ya. dos datos. Recuerden que tengo un triángulo con 25 y tengo un cierto ángulo. Voy a ir a la pizarra nuevamente. Ok. Y chum, voy a sacar todo esto. Y todo esto va afuera. Ok. Vamos a dibujar. Entonces, tengo una línea hacia un lado. Después tenía una línea hacia el costado. Y después seguía el dibujo hacia allá. Eso es lo que estaba en el plano, ¿cierto? Básicamente. Y tenía cierta información. ¿Qué información tenía? El ángulo que estaba acá abajo, que era ese ángulo. ¿Cuánto valía ese ángulo? Ah, ya, eso lo explico. 65 33 grados, si no me equivoco. o 5, no sé. ¿Ya? Y también tenía esta distancia, que era una distancia que tenía desde aquí hacia el costado.
desde aquí hacia abajo, ¿cuánto valía esa distancia? Ah, eso sí eran 25, profe, si no Esos me eran equivoco. 25 milímetros, ¿cierto? Sí. Profesor, yo le preguntaba, da igual si yo pongo el 63 arriba, No, no da da lo igual. mismo. Ah, no da igual. Ah, ya. No es lo mismo. Híjole. ¿Por qué? Y le explico el por qué. Si yo proyecto esta misma línea roja, que es de la parte de la pieza, yo la bajo, ¿cierto? Voy a bajar derecho. Sí, ¿Qué se me formó abajo? el 90 grados. Los 90 grados. Por ende, este ángulo, ¿cuánto debiese medir? 45. No, No, 27, ah, ¿verdad que hay que completarlo? Ah, ya. 27, 27 profe. grados. Bien, ¿quién lo Sí, dijo? 27. Eric. Eric, muy bien, Eric. Entonces, es porque la sumatoria de mis ángulos interiores siempre tiene que dar, ¿cuánto? 180. 180. Entonces, por eso nos daba lo mismo si yo pongo el 63 acá abajo o allá arriba. Por eso no da lo mismo. Es que yo no lo lograba diferenciar, profe, por eso le pregunté. Sí, por eso, ahí está, por eso de ahí nace la explicación. Por eso no es lo mismo que yo ponga 63 abajo o 63 arriba, porque me va a cambiar el ángulo y me va a cambiar la Yep. distancia. Entonces, identifiquemos parte del triángulo. Ahora ustedes ya podrían hacerlo solo, ¿no? Porque yo necesito teoría. calcular la hipotenusa, o sea, esta distancia, y quiero conocer también la distancia que tengo hacia el lado, mi otro cateto. Se los dejo a ustedes. Y ustedes me dan los valores. Profe, entonces el 25 es el cateto opuesto, ¿no? Es el cateto opuesto, correcto. El cateto opuesto aquí al ángulo. El ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo se llama ese cateto que está acá al lado? Este que está acá abajo entonces. el adyacente. Adyacente, muy bien. Y Sí, el ¿ve? último sería el de al frente a los 90 grados. Hipotenusa. Listo. Todo suyo. Hagan el ejercicio Ángulo, cateto. y apliquen las medidas y vean cuánto les da. Eso Daniel es el piensa más ejercicio que bajo. debieron haber hecho la semana. Ah, sí, sorry, me va a mutear. Chao. No se mutee, no se mutee. Profe, entonces una pista, tengo que partir por la tangente, ¿no? Porque usted dijo que teniendo los valores hay que sacar los que no tenemos. Exactamente, muy bien. Debe partir por Entonces el caso, debe partir la por la tangente. tangente. Porque tengo esos dos datos. Igual. Tengo esos dos datos. Genio. Tengo el opuesto, tengo el ángulo, pero me falta el adyacente. Debo partir con la tangente. Muy bien. Voy a ser profe mate ahora. Very good. Ya, entonces apliquen calculadora. Háganlo paso a paso. ¿Ya? Dibujen el ejercicio, vayan desglosándolo, vayan aplicando función trigonométrica, vayan despejando, vayan haciéndolo ordenado. Me dicen cuánto les da. Fernanda, ¿cómo va? ¿Me han escuchado por ahí? Daniel. Estoy ahí calculando. Ah, bien. Como Ok. avión. El Daniel, ¿cómo va? Like airplane, como avión, profe. Genial. ¿Quién más está por ahí? Diana, Jason, Ariel, Cristóbal, Vicente, Alvarado. ¿Cómo van, chicos? No, listo. ¿Sí? Yes. Vale, Cristóbal, gracias. Entonces, vean la parte, cuánto les da los valores. Jason, bien. Ok. Entonces ya saben que todas estas funciones trigonométricas, ¿de dónde nace? Es de un círculo. ¿Ya? Es de un círculo. Los catetos que nosotros estamos calculando son la proyección de la hipotenusa. Eso es lo que están calculando. Eso es lo que es el seno o el coseno. Es la proyección de la hipotenusa hacia el lado de la abscisa o hacia el lado de las ordenadas. ¿Ya? Eso es más, en estricto rigor, lo que están haciendo ustedes, que sirve para la vida cotidiana, para calcular distancia. Genial. ¿Sí? Esto lo vamos a ocupar mucho también en lo que es la programación manual.
si no me equivoco, para el próximo semestre o el subsiguiente que tienen conmigo, programación manual de máquinas CNC, lo vamos a ocupar mucho la trigonometría. Por eso me interesa que manejen bien esta parte, porque si no, se van a estar complicados en ese semestre que nos toque programación manual. Ah, por si acaso les paso el dato, que para el próximo semestre yo les voy a hacer clases de dibujo asistido por computador, ya, por si acaso. Ya me acaban de informar Bueno, que me dieron esa asignatura a mí, ¿ya? Así que Mm. yo les voy a hacer esa clase de diseño por computador. Buenísimo. Y ahí vamos a ocupar el programa, el SolidWorks, Oh, es buenas. ¿ya? Así que para que vayan tratando de descargar el programa del SolidWorks, porque es el que vamos a utilizar. Profe, ¿cuándo termina este semestre? La segunda semana de agosto. Porque terminaba la primera semana, pero con esta semana que dieron libre, se alarga otra semana más. Así que la segunda semana de agosto termina el semestre. Ya por eso también tengo que mover el tema de la prueba que nos toca la próxima semana, tengo que hacer todo el calendario nuevamente, reagendar todo. Ah, ya. Yo el cálculo más importante que he hecho con trigonometría fue cuando mi papá tenía que comprar alambre de acero, que iba a levantar una antena. Y necesitaba saber cuánto exacto necesitaba de... Y Bueno. eran 3 partes, ahí me entretuve harto rato ahí. Es una de las formas que uno puede aplicar realmente para calcular una diagonal, o por ejemplo, está construyendo una escala en la casa, y no tengo idea cuánto tengo que cortar el palo que va a la diagonal. Yo conozco una distancia, conozco la altura que tengo hacia el techo, ok, perfecto, ya sé a cuánto tendría que cortar ese palo para generar la diagonal de la escala. Entonces ahí sería una aplicación bastante útil en la parte en una casa, o en cualquier cosa que ustedes quieran calcular una distancia inclinada de un punto a otro, se ocupa la trigonometría, ¿ya? Jason, sí, me estaba comentando Jason acá, que sí tengo unos videos de simulador de CNC, que eso también se lo estoy enseñando a los chiquillos de segundo año, a utilizar el simulador de máquinas CNC, tanto de torno como de fresa. Hoy día le hice a ellos una clase de fresa. Los de torno que tuviste era una capacitación que hizo una empresa de Santiago. ¿Ya? Ese también lo tengo ahí publicado, que era con un torno, un control favor, otro tipo de control, ¿ya? Pero que me tocó hacer una capacitación, así que se los publiqué. Así que eso, ya, ¿cómo quedaron con las medidas? ¿Les dio, no? ¿Cuánto les dio? profe, yo tengo una duda. ¿Lo hago paso a paso ahora? Profe, el cateto adyacente me dio lo mismo que la hipotenusa. Veamos. Hagámoslo. ¿Qué función trigonométrica vamos a emplear primero? Ahora que hice mal. El seno. La tangente, ¿cierto? Ah, ¿por qué? La tangente vamos a emplear. Baja. La tangente, ¿por qué? Porque Yo lo tuve conozco el cateto opuesto, pero no conozco el adyacente. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, la Parece que tangente empecé al revés. de 63 grados era igual a ¿qué? Ustedes. A 25 dividió el 25 dividido cateto adyacente. adyacente, muy bien. Entonces, ¿qué más sigue? Ahora viene 25 dividido la tangente 63. Y eso vendría a 100. Ya. Todo Ah, no, ¿cuánto es? es 25, porque ahí lo saltamos un paso. Si ya está más hábil para poder despejar, lo saltamos el paso. Yo lo hago paso a paso para que vayan viendo qué es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, sería mi cateto adyacente multiplicado la tangente de 63 era igual a 25. Como digo, después ustedes lo van a hacer automático. Van a hacer esa línea se la van a omitir, porque ya van a saber. Cateto adyacente es igual a lo que dijo ahí su compañero, 25 dividido la tangente de 63 grados. Entonces mi cateto adyacente es igual a ¿cuánto? A Ahí me dio... 12,72. ¿Cuánto? O sea, ahí me dio abajo 12,72 con Pitágoras, con trigonometría me dio 7,73. No puede tanto como... ¿Cuánto dije?
¿Cuánto 12,73. tengo? ¿Todos llegaron a ese valor? 12,73. Sí, profesor. 12,7, bien, perfecto. ¿Viste, Cristian? No No, puedes está bueno. aplicar Pitágoras directamente acá, porque Lucía. Pitágoras siempre debo tener dos lados, sea un cateto o la hipotenusa o los dos catetos. Ah, Y sí. podría aplicar Sí, directamente Pitágoras, porque no tengo. Yo saqué el otro primero, por eso. Ah, ya, perfecto. Entonces, ya tengo, después lo vamos a comprobar con Pitágoras, para que logren ver. Entonces ya tengo el valor de acá abajo, que vale 12,7. 12,7 milímetros. Entonces ahora la hipotenusa, ¿qué función podría ocupar para calcular la hipotenusa? Seno. Yo ocupé el seno. Cualquiera de los dos, ¿cierto? Puedo ocupar el seno o el coseno, porque tengo las dos informaciones. Partamos por el seno. Partamos con el seno. El seno del ángulo. ¿Cuánto es el seno de 63? ¿Igual a qué? A 25. 25 partido X. Dividido la hipotenusa, ¿cierto? Sí, pi. ¿Qué más? Después pasar la hipotenusa multiplicando. Ya. Seno de 63 multiplicado a la hipotenusa es igual a qué? 25. Y 25. finalmente la hipotenusa va a ser igual A 25 dividido. Por eso, profe, yo le dije que me dio lo mismo que arriba, pues. a 63. Ah, pero no lo dividí por seno, yo lo dividí por tangente, pues, profe. Ah, ojo. Ay, sí, Ahí, caja, ojo. pollo. Se me olvida que esto tiene tres funciones distintas, profe. El H, ¿cuánto sería? Toma. 25 dividido en seno de 60. No, que ahora- 28,05. 28,05. No podría ocupar tangente porque queremos calcular la hipotenusa. Y la Profe, se me olvida hipotenusa, eso. en ninguna de las funciones trigonométricas la hipotenusa está metida en la tangente. ¿Sí? Entonces ya conozco cuánto vale la hipotenusa. Entonces, esto vale 28,05 me dijeron. Sí. Ahí tendría ya todos mis lados. Y si yo quisiera, por ejemplo, haber ocupado Pitágoras, siempre como les digo, necesito dos valores. Si usted aplica Pitágoras en este caso, que conozco el 25 y conozco el 12,7, debiese llegar a los 28,05. Si yo elevo al cuadrado, 25 al cuadrado más 12,7 al cuadrado es igual, y todo eso en raíz cuadrada, me debiese dar 28,05 aproximado, por los temas de los decimales. Bueno, no sé qué es Pitágoras, pero no quiero preguntarle. ¿No quieren quemarse más la cabeza? No, con esto estoy bien. Ya. No, pero Daniel, con Pitágoras, si te piden los lados de un triángulo, con Pitágoras solamente sacáis uno y después el otro lo sacáis por Pitágoras. Es una fórmula así, súper easy. Por súper ejemplo, fácil. miren, Pitágoras dice que el c cuadrado es igual al a cuadrado más b cuadrado. Ya, eso es lo que dice Pitágoras. Sabiendo que Cuadrado binomio. el c siempre va a ser la hipotenusa. ¿Ya? Siempre va a ser c la hipotenusa. Y los catetos van a ser, puede ser el uno el a y el otro el b. Da lo mismo. ¿Ya? Da lo mismo. Si yo pongo el b al frente y el a al costado, no pasa nada. Apliquemos. Entonces, si usted queremos saber el c al cuadrado, vamos a aplicar c cuadrado es igual a qué? A la cuadrado, que era 25, le voy a poner entre paréntesis para que es cuadrado, para que sepan que es cuadrado, más 12,7 también al cuadrado, y a todo esto ustedes le aplican, después dicen c es igual, y le aplican calculadora a cada de estos valores, y en raíz cuadrada encima va a quedar 25 al cuadrado más 12, era 12,7, perdón, 12,7 cuadrado. Todo esto ustedes le aplican la raíz cuadrada, la raíz, el c debiese estar aproximadamente a este valor.
Si ustedes le aplican calculadora y hacen eso, que alguno ahí se motive y lo haga, 25 al cuadrado más 12,7 al cuadrado es igual raíz cuadrada. Ya. Si no les da, es porque está aplicando mal la función, no está escribiendo bien. Entonces, en la calculadora, 25, si tiene al cuadrado, aplica al cuadrado. Si no lo tiene, 5 cuadrados. sí, 25 al cuadrado más 12,7 al cuadrado es igual. Esa es la calculadora. Al valor es igual, le aplican la raíz cuadrada. Si están del teléfono, al valor es igual, se devuelven y al principio le pone el símbolo raíz cuadrada. Si están en calculadora científica, es directo. A 20,04. Ok. ¿Ya? 20 no puede ser 20. 28, discúlpeme. 28. Le queda poca batería, entonces como que cuesta verle un poquito los números. Cristian. ¿Ya? Entonces ahí aplicamos también trigonometría, pero como les digo, trigonometría, o sea, Pitágoras, siempre ustedes lo van a ocupar cuando yo tenga o conozca dos lados. Ahí no importa el ángulo. Sí debo conocer dos lados. Sea un cateto, cualquiera de los dos catetos, una hipotenusa, o los dos catetos como en este caso, para conocer la hipotenusa. Esa es la forma de ocupar Pitágoras. Dos lados. La trigonometría, seno, coseno, tangente, yo debo conocer un lado y un ángulo. O dos lados para conocer el ángulo. ¿Ya? Ahí está metido el tema del ángulo, más que nada, en la trigonometría. ¿Sí, chicos? ¿Cómo se entendió más o menos el ejercicio que acabamos de hacer? Profe, Dígame. ya me perdí ese 25, ¿de dónde salió? Ah, del lado. Y abajo no me da el... No puedo sacarlo. ¿Cómo era? ¿Por Pitágoras tú dices? Sí, no entendí. Ya, por Pitágoras, esta fórmula, ¿la conocían, cierto? ¿Fernanda? Sí. Entonces, la fórmula de Pitágoras dice que el c cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Ya? Y para sacar este valor, pasa para el otro lado en raíz cuadrada. Eso es lo que está haciendo ese 2, como está elevado, al pasarlo hacia el otro lado, viste que acá abajo ya no le puse el c cuadrado, pasa por el otro lado como raíz. Esa es la forma de despejar una variable que esté en una potencia. ¿Ya? Entonces, en la calculadora tú escribes 25 primero al cuadrado, o puedes, si no tiene una calculadora científica, puedes escribir 25 por 25, que es lo mismo. 25 por 25, más 12,7 por 12,7. A ese valor es igual. Y al valor que te dio como resultado, le aplica raíz cuadrada. Y te debiese dar 28,05, 28,04, dependiendo de la cantidad de decimales que usted ponga. ¿Le da o no le da? No lo voy a hacer de nuevo. ¿Lo va a hacer de nuevo? Sí, profe. Ya, dale. ¿Duda con este ejercicio? Que este es el ejercicio, como les digo, de la semana antes pasada. Esta era la forma de haberlo hecho. ¿Ya? Sé que nadie lo hizo así, o lo hicieron con dibujo. Jason, ¿tienes calculadora científica o calculadora normal? ¿O está con celular? La del sol igual sirve, profe. Yo ocupé esa y ¿Sí? fina. Sí, no, Sí, sí, igual el sirve. celular sirve igual. Sí, sirve igual. Si solamente el tema que esté la raíz cuadrada, cuando saca el resultado, de repente en el celular, hay que devolverse y ponerse al principio el símbolo raíz. Si no, no te lo hace. Porque es como decir resultado, y al resultado le pone raíz, y no hay nada. Entonces, es solamente devolverse hacia adelante y aplicar raíz cuadrada. En el celular más que nada. Profe, ¿Diga? por algún motivo que no sé todavía, las calculadoras científicas como que no sé qué les pasa, que hay que formatearlas de vez en cuando, que a mí me pasaba que no me daban los resultados y no entendía por qué, y había que resetearlas. Es que, Eso ojo, que con las calculadoras científicas uno tiene diferentes formas de calcular, que puede estar en sexagesimal, que son los grados que estamos viendo ahora,
puede estar en radianes también. De repente la calculadora está, en vez de estar con la letra D de grados, de repente está con la letra R de radianes. Y al estar con la letra de radianes, está calculando otra cosa. Sí. ¿Ya? Entonces tienen que estar en el modo D. Y muchas veces a ustedes les pasan las pruebas que se consiguen calculadoras por ahí o en la biblioteca y están en modo radianes y ustedes hacen todos los cálculos y supuestamente lo están haciendo en grados y está todo mal. Es porque está en modo, no está en modo D, dedo, de dedo. Sí. Modo D. Tiene que estar en modo D. Y también en sus casos, tal vez en otro modo, tienen que volver al modo D, de grados. Ese se hace apretando Shift, CLR, ¿no es? Sí, sí. Hay una calculadora científica que es Shift 4, creo que en modo grados. Shift 5, creo que en modo radianes, en alguna calculadora. Y va cambiando, D, G, va cambiando arriba, le va mostrando. Ya, como ya con esta trigonometría que acabamos de ver, hicimos como una pequeña clase de matemática, bueno, hicimos una clase de matemática, pero enfocada al ejercicio que habíamos hecho la semana antes pasada. Se logró entender la forma de aplicar la trigonometría para poder calcular un dato. Eso me interesa que hayan quedado hoy día, porque no voy a hacer más que eso, quería solamente hacer un resumen de esta trigonometría. ¿Tienen dudas? Chicos, No, profe, yo quedé perfecto. ¿no? Cristian, ¿cómo quedaste? ¿Bien? Sí, profe. Sí, genial. ¿Se entendió ahora? Sí, profe explicó. El Daniel también, que está ahí medio Darle clase complicado. al profe Gonzalo Garrido. Sí, profe, Ya, genial. quedé perfecto. Ya. Fernanda, ¿te salió? Sí, ahí lo calculo, profe. ¿Ya ahí te dio? Sí. Sí, sí me dio. Ya, vale. Ya, chicos, entonces, bueno, son las 3:05, también así estamos en la hora. Entonces, la próxima semana, las disertaciones de ustedes, ¿ya? Esa disertación, obviamente, va a ser una nota de trabajo en clase que vamos a aplicar, y yo les voy a subir nuevamente, o obviamente se lo voy a informar, el tema del nuevo calendario, para cuándo vamos a correr la prueba. Ojo, que esta materia que acabamos de hacer, cuando hagamos la prueba, en la prueba van a haber cálculos de tiempo de mecanizados. Y los tiempos mecanizados, la forma geométrica de la pieza, va a haber un triangulito como esto, que van a tener que calcular una cierta distancia, una cierta longitud. Ya, por eso quiero que lo manejen. Si no lo recuerdan, vean el video, hagan los mismos ejercicios, suelten la mano, porque como digo, en la prueba, y lo más probable sean 2 o 3 semanas más, o ya hay unas vacaciones también en julio, creo que la segunda semana de julio hay vacaciones. Ya, así que ahí, como te digo, vamos a tener que reagendar. Yo voy a ver el tema del calendario para cuándo va a quedar la prueba. Y va a entrar esta materia también, los tiempos mecanizados con cálculo trigonométrico. Ya, así que... Ya, chicos, ¿no tienen dudas? ¿No? Ya, entonces No, profe. los dejo en No, libertad. profe. Ya estamos casi en la hora también, así que los dejo en libertad. Sí, profe. Bueno, ustedes deporte no Nos están haciendo vemos. nada, ¿cierto? No. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿El PPT tiene que tener un cierto número de hoja para la disertación? Y el número de hoja va a ir en función del tiempo, por eso es tan importante, le dije el tema del tiempo, entre 8 y 10 minutos. Si ustedes me ponen 50 PPT, obviamente no van a alcanzar en los 8 o 10 minutos. O si ponen 1 o 2 PPT, le va a faltar tiempo para hablar. Por eso quiero que manejen bien el tema del tiempo. ¿Ya? Entonces sean capaces de poner, si ponen, no sé, 10 diapositivas, que en esas 10 diapositivas ustedes sean capaces de hablar entre 8 y 10 minutos. Eso me interesa mucho, que puedan manejar el tema de cuánto ustedes van a hablar con la información que van a entregar. Profe, la Diana pregunta por el chat si va a mandar alguna pauta. O que sea, si lo diga. Ya, sí, ahí lo estaba leyendo. Como les dije, yo le establecí el tema. ¿Ya? Está establecido el tema. No quiero estructurarlo a que ustedes yo le digan, hagan esto, ustedes lo hacen. No. Ustedes están en una etapa que deben de ser capaces de
ver información, recolectar información y poder compartirla a sus otras personas, porque el día de mañana ustedes van a tener gente a cargo. Van a ser supervisores, jefes, y ustedes van a tener que hacer charlas. Y le van a decir, charla de un tema tanto. Y ustedes deben ser capaces de entregar cierta información. Por eso no los quiero estructurar a que hagan esto, 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 y ustedes como un niñito vayan haciéndolo. No. Ustedes con el tema sean capaces de investigar y hacer un resumen y entregarlo a sus demás compañeros, ¿ya? Por eso no les quise dar una pauta en particular, solamente el tema, y con eso ustedes lo desarrollan. ¿Sí? Listo, profe. Ya. Sería hasta la próxima entonces. Almorzar ahora. Ya, me parece, igual voy a almorzar. Ya, profe. Nos vemos entonces. Muchas gracias. No, profe. Hasta la Chao, próxima. profe. Educación física está dicho. Ah, no, verdad que no estamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Ya, profesor, cuídese, ¿eh? Buen Igualmente. apetito. Gracias, igual. Chao, Cristóbal, que esté bien. Chao, Ariel. Chao, Reinaldo. Chao, profe. Cuídense.